Bienvenidos todos. Vamos a continuar con el tema de la violencia y la política. El último subtema que vimos era precisamente los disturbios generalizados. Entonces damos comienzo con delito político. Esta es una forma de manifestarse en contra del orden establecido, violando normas jurídicas, pero en nombre de una causa política. Puede presentar distintos grados, desde la simple incitación al desorden público hasta la toma de edificios o el secuestro de personas, reclamando a cambio algunas reivindicaciones de orden político, como la publicación de un manifiesto o la liberación de compañeros de causa que se encuentran encarcelados. Bueno, el tema es que dentro del esquema de la lucha por alguna causa política, se decide violentar lo que es el Código Penal del lugar en donde estemos o donde estén radicando las personas que se están manifestando. Seguramente ustedes han visto en varios casos de manifestaciones públicas precisamente que se cometen delitos. Vamos a pensar en los más habituales que tenemos en nuestra zona. El bloquear una carretera es un delito, definitivamente es un delito. Estás afectando los derechos de terceros. Obviamente, ahí se comete un delito. Nosotros hemos visto, vamos a pensar en el municipio de Tapachula, en lo que es la entrada, viniendo de Tuxtla Gutiérrez, lo que es lo que llamamos Viva México, han tomado en diversas ocasiones, diferentes agrupaciones, lo que es la carretera, la han bloqueado y han impedido el paso de ambos lados, a veces durante días. Entonces, ahí se está cometiendo un delito. ¿Qué es lo que se busca? En muchas ocasiones han buscado temas respecto a un grupo de presión, como podría ser el caso de los campesinos. En su momento pidieron apoyos para el campo, en alguna ocasión pidieron también lo que era los transportistas, liberaciones de algunos compañeros, sumado a un pliego petitorio en donde hablaban de que se pudiera aumentar el pasaje y así diferentes situaciones. Las causas pueden ser justificadas para el grupo que está ejerciendo, en este caso, la presión. Obviamente comete un delito, pero al final del día estás violentando la ley, porque en este caso estás impidiendo el tránsito de las personas. Ahí estamos en presencia de delito político. Otro caso, y yo se los comenté en alguna ocasión, en el estado de Chiapas, sobre todo en zona indígena, ha pasado en varias ocasiones que cuando la comunidad, que en su mayoría son comunidades que se dedican a la agricultura, sienten que sus demandas no han sido atendidas de la forma correcta por parte del gobierno, secuestran a funcionarios de diferentes dependencias o secretarías. Es decir, al funcionario que desafortunadamente le tocó llegar en ese momento, lo secuestran y amenazan con lincharlo si el gobierno no responde precisamente las demandas que ellos están haciendo. Entonces, por supuesto, sabemos que secuestrar es un delito y pues ya linchar ni se diga, ¿no? Entonces, estamos en presencia de lo que es un delito cometido por una agrupación que, basado en que ellos consideran que sus causas no han sido atendidas y que los han ignorado, pues llegan al extremo de comportarse de esta manera. Entonces, les voy a comentar también un ejemplo que sucedió en el sexenio pasado. Nuestro actual senador, Eduardo Ramírez, en su momento como diputado local del estado, tuvo una reunión de trabajo en la ciudad de San Cristóbal junto con otros diputados y representantes del municipio de Chenaló, que estaban en contra de la presidenta municipal que tenían en ese momento, una presidenta que había ganado las elecciones, pero ellos tenían, cuando digo de ellos, eran muchos ciudadanos de Chenaló, tenían la intención de quitarle el cargo y que se colocara otra persona. En esa mesa de diálogo, el diputado, en ese entonces diputado Eduardo Ramírez, estaba tratando de convencerlos de que pues todo se hiciera por la vía pacífica y obviamente de que se respetara el Estado de Derecho y que se mantuviera la presidenta municipal. Llegó un punto en el que dijeron, bueno, se retiran las partes para comer y regresan a las 4 de la tarde. Cuando regresa precisamente la comitiva, en este caso los diputados, un grupo de personas, precisamente del municipio de Chenaló, lo agarran a él, lo suben a un camión de redilas junto con el diputado Penagos, era un diputado de la zona de Tuxtla, y se los llevan en el camión de redila precisamente al municipio de Chenaló. Por supuesto que se lo llevan secuestrados, es un delito. Cuando llegan al municipio de Chenaló, era notorio que los habían golpeado.
Sin embargo, ya estando precisamente ahí en la comunidad, pues se vino una presión muy fuerte por parte de la gente del municipio, bueno, digo, los ciudadanos, para que se tomara la decisión de retirar del cargo a la presidenta municipal, que en este caso la presidenta presenta su renuncia, se hace el Congreso del Estado hace el cambio en este caso, colocan por supuesto a la persona que ellos querían y para no hacerla muy larga, pues los dejan en libertad. Pero por supuesto fueron horas en donde los exhibieron, incluso les pusieron vestimenta de mujer, con las ropas que utilizan principalmente las mujeres de esta comunidad indígena. Y al final del día ellos logran salir de ahí porque el Congreso del Estado realiza el cambio de la presidenta por la persona que ellos querían. Obviamente se vieron forzados a hacerlo derivado de el riesgo que corría los dos diputados que tenían secuestrados en ese momento. Obviamente en los videos que le hacían a él, lo filmaban, le decían, Eduardo, te tenemos secuestrado, y él decía, no, pues obviamente ¿qué más podía decir, ¿no? Pero al final del día ahí se estaba cometiendo un delito por una causa política. Terrorismo consiste en una forma de violencia expresada en la realización de delitos políticos que producen graves daños, ya sea a instalaciones materiales o a personas. El terrorismo se caracteriza por su crueldad y particularmente por la manera indiscriminada de aplicarlo. Se manifiesta a través de la colocación de bombas en lugares públicos, de ataques armados a personas indefensas o de secuestros que culminan con la muerte de la víctima. Bueno, el caso del terrorismo, quizá el caso más sonado, es el atentado que se da en el 2001, en septiembre del 2001, a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Si ustedes recuerdan, 2 aviones tripulados de American Airlines se estrellan precisamente contra aviones de pasajeros, se estrellan contra las Torres Gemelas, precisamente en una muestra por parte, quien se adjudicó el ataque fueron los talibanes, que es un grupo de afganos, no era el país entero, no era Afganistán, sino era un grupo dentro de lo que era Afganistán, los que propiciaron y provocaron ese atentado, encabezados por el líder en su momento, Osama Bin Laden, que logran secuestrar los aviones y se estrellan precisamente contra las Torres Gemelas, por supuesto matando a todas las personas que iban en el avión y además matando a todas las personas que estaban desafortunadamente en ese momento dentro de estos 2 grandes edificios que tenía la ciudad de Nueva York. Entonces ahí es donde se cumple el tema de la crueldad y sobre todo que es de manera indiscriminada. ¿Qué implica indiscriminado? Que mueren muchísimos inocentes que no tienen nada que ver en la lucha política ni del gobierno que estemos hablando o en su caso de lo que sería el grupo que está realizando el atentado. Otros ataques terroristas se dieron en la ciudad de Francia, pero en la ciudad de París, dentro de Francia. En su momento, al mismo tiempo, atacaron un café afuera de un teatro y no recuerdo, fue un tercer punto en donde estallaron bombas, precisamente de personas que en general hablaban de que Occidente, o es una crítica hacia la forma de vivir en Occidente. Recuerden que París es precisamente el símbolo de la forma de vivir de Occidente, y estos grupos pues atacaron precisamente estos 3 puntos de la ciudad emblema, ¿no?, en Europa, de lo que implica el Occidente. En España, en algún momento, en el metro de Madrid hicieron explotar unas bombas. En Bélgica también hubieron atentados. En Alemania también hubieron atentados. Estoy hablando de que serán entre 5 o 10 años a la fecha se han dado todos estos atentados, excepto el de las Torres Gemelas que fue en el 2001. Pero al final del día siempre son grupos que están tratando de reivindicar una causa política en la que buscan, si ustedes quieren ver así, hacer una crítica a Occidente de la forma en que realizan las cosas, y que se busca mostrar que lo que ellos dicen o lo que ellos creen es lo correcto que se debería hacer acá, al grado de que lo han vinculado muchos con lo que sería una guerra santa, ¿no? Entonces el terrorismo termina por matar a muchos inocentes que están en el lugar equivocado, desafortunadamente, en ese momento que ponen y hacen estallar las bombas. Terrorismo de Estado. Aquí vamos a ver cuando el terrorismo lo comete un gobierno, un país.
constituye una forma particular de terrorismo que se distingue por ser patrocinada por las propias autoridades de un Estado, particularmente contra grupos opositores, ya sea en el interior del mismo o fuera de él, o bien atacando blancos que estén bajo la jurisdicción de un gobierno extranjero, pero sin que medie declaración de guerra alguna, y normalmente mediante incursiones sorpresivas. Bueno, hablando de temas actuales, el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado al gobierno de Estados Unidos, Obama, él dice y sostiene que provocaron la muerte de su antecesor, Hugo Chávez. Es decir, Hugo Chávez muere de cáncer, sin embargo, él sostiene que Estados Unidos, infiltrándose con su aparato internacional, que sería la CIA, propiciaron la muerte de Hugo Chávez. Por supuesto, Estados Unidos lo niega, mucha gente no lo creerá, pero otros tantos en Venezuela lo creen. Fidel Castro, el triunfador de la Revolución Cubana, también mencionó a lo largo de los años que estuvo como gobernante de Cuba, que Estados Unidos intentó matarlo. Él dijo que por lo menos 25 veces. Obviamente él con su equipo de seguridad lograron evitar todos estos distintos atentados, pero él menciona que el gobierno de Estados Unidos, él por ser comunista, por tener un gobierno que disgustaba por el régimen que tenía a los Estados Unidos, fue blanco él habló de por lo menos 25 intentos de asesinato por parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces, aquí hablamos de que el terrorismo, es decir, el atentado, en donde muchas veces hay daños colaterales que implica que mueren personas inocentes en estas situaciones, venía, obviamente lo estaba diciendo un jefe de Estado que era Fidel Castro, por parte de otro gobierno, un gobierno enemigo, un gobierno opositor. Ahora, el terrorismo de Estado dice que puede ser dentro del mismo país, es decir, que quien va a provocar es precisamente el mismo país esta muerte de inocentes por alguna causa política. Miren, yo les hablé ahorita del tema de las Torres Gemelas. Hay un documental que se llama, si no me equivoco, 9/11. Es un documental en donde los mismos norteamericanos que realizan el documental, es decir, son gente de Estados Unidos, hacen ver a través de diferentes pruebas, diferentes argumentos, que los atentados de las Torres Gemelas no fue provocado por un grupo externo, como se llegó a decir que eran en este caso los talibanes. Ellos mencionan en el documental que el atentado es propiciado por el mismo gobierno de Estados Unidos, y sería muy interesante que ustedes lo puedan checar en internet, pero algunos de los argumentos que ellos sustentan para decir que esto fue orquestado por el mismo gobierno y por lo tanto estaríamos en caso de un terrorismo de Estado, era que el presidente de aquella época de Estados Unidos buscaba la reelección, era George Bush, iba muy mal en las encuestas, y que a raíz de los atentados él toma el liderazgo de la ofensiva contra los talibanes y ahí repunta en las encuestas y gana la reelección. Digamos, esa sería una de las consecuencias de las que ellos hablan después de los atentados. Pero también mencionan, para dar precisamente el argumento de que fue un autoatentado, si lo queremos llamar así, el hecho de que las Torres Gemelas cayeron de una forma, y ahí entran precisamente los que saben de construcciones, de estructuras. Ellos dicen que las Torres Gemelas no debieron caer o colapsarse como cayeron al final del día, que cayeron de forma vertical, sino que tendría que venir una caída del edificio más o menos así, y no así, no derrumbarse de manera vertical. Hubo un edificio alterno que también se desplomó. Hacen una serie de entrevistas con personas que dicen que escucharon detonaciones, y las detonaciones implica que es una explosión controlada. Te sugieren que es en la base de los edificios, de este otro edificio que cae junto con las torres, precisamente para desaparecer. Algunos otros argumentos que se van manejando es que, por ejemplo, en la parte baja de las Torres Gemelas encuentran tirados, como lo que chocaron fueron fueron 2 aviones, encontraron documentos, es decir, donde aparecían precisamente pasaportes de las personas que podríamos suponer que iban en el avión, pero un tercer avión que tenía como objetivo estrellarse en el Pentágono, hagan de cuenta que quedó totalmente pulverizado. Entonces hay una serie de contradicciones, hay una serie de cuestiones que no cuadran mucho cuando se hace una investigación a fondo del tema de este atentado.
que para muchos norteamericanos y para muchas personas en el mundo consideran que fue terrorismo de Estado, es decir, fue propiciado por el mismo gobierno con una finalidad, es decir, que el gobierno en turno pudiera levantarse como el caudillo, como el héroe contra los talibanes que estaban precisamente en Afganistán, y esto sirvió al final del día para que el presidente Bush se pudiera reelegir. Ahora, otras cosas que son dignas de analizar es que Osama Bin Laden, que era el malo en este asunto, es decir, la persona que encabezaba a los talibanes en los años 80, fue entrenado y militarmente armado precisamente por los gobiernos norteamericanos. Entonces, para muchas personas consideran que este señor no era un enemigo real, sino que fue un enemigo o que lo hicieron pasar por un enemigo con un fin político, o en su caso, si era un enemigo realmente, lo tomaron como chivo expiatorio para que pudiera reelegirse el presidente de Estados Unidos en ese entonces. ¿Se reeligió? Sí. Las Torres Gemelas cayeron, sí. Se llevó un acto militar, una campaña militar contra los talibanes, sí, en Afganistán. Entonces hay hechos contundentes, pero también existe esta teoría de varios norteamericanos que la creen, si le llaman, pues podría ser una teoría como de conspiración, pero al final del día es una teoría de que los atentados fueron propiciados por el mismo gobierno con esta finalidad. Entonces, el terrorismo de Estado se puede dar hacia adentro o hacia afuera, precisamente cuando los gobiernos buscan o tienen algunos blancos que les estorban políticamente hablando, ¿no? La guerrilla. Esta es una forma de violencia con cierto grado de organización y permanencia que se manifiesta por la actuación de grupos instruidos en técnicas militares y que realizan ataques más o menos frecuentes contra tropas del gobierno o contra lugares estratégicos para la presentación de servicios públicos. La guerrilla constituye una técnica de violencia estructurada que se funda en la sorpresa del ataque y en la movilidad de sus actores, para cuyo éxito usualmente deben contar con cierto apoyo de la población civil. Miren, generalmente la guerrilla se da vamos a pensar, para que podamos tener una idea más clara. Hay una confrontación, hay dos partes. La guerrilla son grupos armados que generalmente son reducidos, es decir, son pocos los integrantes y van a pelear contra un ejército mucho más grande. Entonces toman una estrategia, por eso hablan de la guerra de guerrillas, que no es otra cosa más que una guerra de emboscadas. Emboscadas es llevar al terreno que tú conoces al rival y aunque no sean muchos, esos pocos le hacen mucho daño al contrario, al ejército contrario. ¿Por qué? Porque ese ejército que está combatiendo contra la guerrilla desconoce el lugar y eso hace que cobre ventaja la guerrilla, aunque sean pocos. Es decir, utilizan las emboscadas, trampas en donde pocos hacen daño a muchos. Y las guerras de guerrillas se vieron sobre todo en Centroamérica, en su momento se vieron en África, México lo ha tenido también con el zapatismo. Han sido movimientos en los que pocos hacen daño a muchos, pero sobre todo le apuestan a que venga un desgaste por parte del ejército, el ejército grande, el del país, para ir cediendo a las peticiones de los guerrilleros, derivado de que se vuelve una guerra interminable, ¿no? Es decir, tantas emboscadas hacen tanto daño y los guerrilleros a veces se vuelven como fantasmas, no sabes de dónde sales, no sabes dónde encontrarlos, porque las poblaciones donde ellos viven los protegen, los cuidan. Entonces es difícil precisamente que logres encontrar al guerrillero o a los guerrilleros porque las mismas comunidades se suman a la causa de los guerrilleros y los protegen, los cuidan, los esconden. Entonces se vuelve algo complicado, se vuelven guerras largas que en muchas ocasiones terminan en treguas o en pactos en donde lo que se busca es ponerle fin a una guerra que ha durado muchos años, pero que no tiene un claro ganador, precisamente basándonos en que ellos están en su terreno, agazapados, provocando emboscadas, haciéndole daño al otro ejército, pero tampoco es que ellos vayan avanzando para ganar. Son excepcionales los casos como lo que fue la Revolución Cubana, en donde un grupo tan reducido logró ganar el tema de una revolución. Generalmente le apuestan a esta lucha de emboscadas y
al desgaste del rival con el paso del tiempo. Ahora, en el caso de nosotros, yo les mencioné que el zapatismo manejó lo que es la guerra de guerrillas, así es. Fueron 12 días, si mal no recuerdo, precisamente de esa confrontación armada, pero en lugares en los que los zapatistas tenían conocimiento de la zona y se fueron replegando cada vez más a la zona selvática en la que ellos, pues obviamente son los conocedores del lugar, y los soldados del ejército mexicano, independientemente que son mexicanos, no eran necesariamente expertos en la zona o en el conocimiento de la zona en donde les tocó combatir. Entonces, aunque eran muchos más militares, mucho más equipados, más entrenados, la guerra de guerrillas que aplicó el ejército zapatista les dio resultados y llegó un momento en donde los balazos terminaron, pero pasaron a la parte de la mediación, de los acuerdos, y pues eso es digamos, en lo que hemos estado durante ya muchos años, precisamente después de esos 12 días de balazos, bajo el esquema de guerra de guerrillas, ¿no? Ahora, la contrainsurgencia. ¿En qué consiste la contrainsurgencia? Es la forma de respuesta violenta por parte de la autoridad establecida en contra de la guerrilla. Suele manifestarse a través de diversas acciones que tienden en primera instancia a localizar los focos guerrilleros y destruirlos mediante acciones armadas. Se trata fundamentalmente de una acción encomendada al ejército. Entonces, la guerrilla se levanta, ¿no? Contra un ejército, contra el Estado, contra el país, tiene sus peticiones, reivindica algunas causas políticas, pero tiene que venir la respuesta precisamente por parte del Estado del que estemos hablando. Y como viene un levantamiento armado, y quien es el encargado de defender la soberanía de un país es el ejército, entonces la respuesta es a través precisamente de los militares. Y sabemos que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país es el presidente de la República, y así cada jefe de Estado lo es en sus países, generalmente así es. Entonces, lo que viene es la respuesta por parte del ejército. ¿Qué es lo que hace el ejército? El ejército sale en busca de los guerrilleros para acabar con ellos, porque les declararon la guerra. Es decir, no estamos hablando de que los guerrilleros fueron e incursionaron, robaron y se fue. No, llegaron y dispararon. Le declaran la guerra a un país, están violentando la soberanía de un país, están atentando contra ella, independientemente de que las causas puedan ser juzgadas como válidas. Al final del día, le están declarando la guerra al Estado del que estemos hablando. En el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de nuestro Estado, pues hace eso. Y viene un ataque precisamente hacia el cuartel militar de la zona de San Cristóbal, que está en lo que se conoce como Rancho Nuevo. Empiezan los balazos y obviamente tiene que haber una respuesta por parte del gobierno mexicano a través del ejército, y fueron los 12 días en los que el ejército mexicano realizó precisamente esta estrategia a la que se le llama contrainsurgencia, es decir, donde vas y buscas a los guerrilleros para exterminarlos al final del día o buscar que se rindan, pero al final del día no vas a ir solo a detenerlos, ya viene precisamente la intención de acabar con los guerrilleros. Repito, lo difícil es que cuando llegan a las comunidades, y eso le ha pasado a todos los ejércitos que luchan contra guerrillas, cuando llegan a las comunidades en donde deben estar los guerrilleros, en donde se sabe que se esconden, es difícil encontrarlos porque la misma población los va a estar protegiendo. Súmenle que en el caso del estado de Chiapas, los guerrilleros iban encapuchados, es decir, sabíamos que el subcomandante Marcos era una persona mestiza, se notaba obviamente por los ojos, en poco tiempo fue investigado y hasta el nombre teníamos de la persona, pero en su mayoría los demás eran indígenas, encapuchados, y era muy complicado poder saber quiénes eran esos indígenas. Independientemente de eso, en las comunidades que se estaban buscando, pues se protegía a los grupos zapatistas porque prácticamente la comunidad completa tenía afinidad por el movimiento zapatista, obviamente la comunidad en donde ellos estaban escondidos, a eso me refiero. Entonces no iban a entregar a un zapatista. Sumado, repito, a que iban con el rostro oculto, entonces todavía se complicaba aún más. Entonces fue tan complejo precisamente el tema de la contrainsurgencia a cargo del ejército mexicano para lograr encontrar precisamente a los zapatistas. Encontraron algunos y ya después, repito,
Se centró todo en los temas de la mediación que se dio a través del obispo de San Cristóbal entre el zapatismo y el gobierno mexicano. Las mesas de diálogo se llegaron a algunos acuerdos, obviamente los balazos se detuvieron, pero repito, en su momento vino esa contrainsurgencia, es decir, ese ataque por parte de los militares contra los guerrilleros. La contrainsurgencia se ha dado en México y se dio en toda Centroamérica durante los años 80, en Nicaragua, se dio en El Salvador, se dio en Guatemala, en las guerras de guerrillas que tuvieron en esos países centroamericanos también. Bueno, como último punto de esta lección, el genocidio. La ONU ha definido como la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros. Como forma de acción antiguerrillera, es extremadamente cruel. Consiste en la eliminación física de la población de toda un área dentro de la cual se realiza una actividad guerrillera. La acción contra las guerrillas puede adoptar esta forma cuando el apoyo de la población civil permite a los guerrilleros fundirse prácticamente con esta población, de modo que no puedan ser identificados. El genocidio se presenta así como una forma de extrema violencia por parte del Estado que, ante la imposibilidad de destruir la guerrilla como tal, ataca a un conjunto de ciudadanos casi siempre indefensos. Bueno, el tema del genocidio, tal cual nos lo plantean aquí, es cuando un grupo o una guerrilla, al tener su base o al habitar, al vivir en determinadas zonas, y al llegar el ejército en busca de los guerrilleros para intentar detenerlos o matarlos, se le presenta la dificultad de que la comunidad los defiende, la comunidad los esconde, la comunidad no los entrega. En más de una ocasión, desafortunadamente a nivel mundial, lo que ha decidido hacer el ejército en turno es exterminar a toda la comunidad. Es decir, si el pueblo no te va a entregar al guerrillero, si la gente no te va a decir quién es el guerrillero, dónde está, y lo van a estar escondiendo, entonces lo que han hecho en más de una ocasión a lo largo de la historia los ejércitos que combaten a las guerrillas es exterminar al pueblo completo. Por supuesto que dentro de ellos estarán los guerrilleros, pero también habrán muchos inocentes. Pero se extermina o se intenta exterminar a un pueblo completo, a una raza completa. Ahora, el genocidio también, y no está vinculado a un tema de guerrillas, es lo que se realizó por parte de Hitler y los nazis respecto a los judíos. Recuerden que durante la Segunda Guerra Mundial se extermina, es decir, existía un mecanismo, le llamaron la solución final por parte del partido nazi encabezado por Hitler, en donde los nazis tenían como algo medular de su ideología el exterminar a los judíos, porque consideraban que para ellos eran precisamente los causantes de los males de Alemania y de Europa, ¿no? Es decir, era la ideología que había vendido el partido nazi. Y durante la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos, el Holocausto, se asesinan dentro de los campos de concentración a 6 millones de judíos, solo por ser judíos. Es decir, ellos ni siquiera estaban empuñando armas, no estaban dentro de la guerra, simplemente por ser judíos mataron a 6 millones de personas. Para que tengan un aproximado, es como matar a todos los habitantes del estado de Chiapas, más o menos. En promedio somos esa cantidad de personas. Lo que hizo precisamente el régimen nazi durante esos años de 1939 a 1945. Entonces, lo que se buscó ahí es acabar con una raza. Mataron a 6 millones de personas. Eso se conoce también como genocidio, aunque ellos no hayan presentado una guerra de guerrillas. En su momento, durante la Primera Guerra Mundial, antes y durante la Primera Guerra Mundial, los armenios también fueron objeto de un exterminio parecido al de los judíos. Obviamente no fueron 6 millones, ahí fueron como 1,5 millones, pero obviamente fue muchísima gente que fueron asesinados por el régimen turco. Era un tema muy sustentado, demasiado basado en el tema religioso. Recuerden que los turcos son musulmanes y los armenios son cristianos, entonces precisamente venía esa lucha. El pueblo fuerte eran los turcos y entonces vino un exterminio muy grande del pueblo armenio. Entonces, cuando hablamos de genocidio es cuando se busca exterminar una raza por completo. Durante la guerra de los Balcanes, en los años 90, los Balcanes están en la zona de lo que hoy sería
Anteriormente el país se llamaba Yugoslavia, que estaba conformado por lo que hoy son varios países, que serían Bosnia, lo que sería Croacia, lo que sería Montenegro y Eslovenia, si no me equivoco. Entonces, estos países estuvieron juntos durante la época en que la Unión Soviética mandaba en la mitad del mundo, si lo queremos decir, la otra mitad la tenía Estados Unidos. Gobernaban manejaban, mejor dicho, a varios países, pero lo que propiciaron es que estos países que en su momento fueron independientes se sumaran en una sola república, la república precisamente de Yugoslavia, era comunista. Cuando cae la Unión Soviética, entonces esos países que habían estado juntos a la fuerza en lo que se llamó Yugoslavia, viven una guerra en donde viene la separación y obviamente a ver quién ganaba más poder, territorio, etcétera. Y se da una guerra muy fuerte precisamente que se conoce como la Guerra de los Balcanes, principalmente entre serbios y croatas. Y se da precisamente la guerra de guerrillas y en más de una ocasión se hizo matanzas completas de poblaciones totales, o sea, de poblados completos, solo por estar buscando a los líderes de una u otra milicia, ¿no? Sean croatas, sean serbios. Al grado de que alguna vez me tocó estar en una conferencia en donde el comisario europeo de los derechos humanos mencionaba que a él le tocó hacer una visita a uno de estos generales, era un general serbio, si no me equivoco, y cuando llega con él traía un collar de orejas que implicaba todos los rivales que había asesinado, y precisamente lo que estaban ellos buscando era evitar esas matanzas que se estaban dando, en las que ya no solo era matar soldados, que eso en una guerra se entiende que pasa, sino que estaban exterminando poblaciones completas que incluían niños, mujeres, ancianos, que no estaban empuñando armas, que no estaban peleando, simplemente eran población civil, pero por un tema de odio racial se estaba dando precisamente en esta zona, repito, de los Balcanes. Entonces ahí se dio también desafortunadamente el genocidio. El genocidio también se ha dado en Ruanda, que es en África, precisamente entre dos tribus que dominan el país, en donde en los años 90 también hubo un exterminio muy fuerte por temas ancestrales de esas comunidades religiosas, etcétera, de poder, en donde una tribu empezó a exterminar prácticamente a la otra. Entonces el tema del genocidio, repito, es cuando intentan exterminar por completo a una población, y en muchos casos desafortunadamente logra. Bueno, quedamos hasta ahí. La próxima lección continuaremos con la parte final que nos queda del curso. Que tengan muy buen día.